Daniel, Diego, buenos días Mauricio, buenos días quienes integran esta prestigiosa Radio I-99 en su programa Diálogo, buenos días con ciudadanos, gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Este cuadro o ajedrez político que tenemos hoy en día frente a tantos precandidatos, ¿cuál es la lectura que le damos o le debemos dar los ecuatorianos frente a la posibilidad de que uno de ellos pueda, pues obviamente, llegar a la presidencia de la República? ¿Qué es lo que realmente existe hoy en día en el Ecuador? Bueno, se acercan las campañas electorales y nosotros vamos a tener una serie de ofertas de feria donde se van a presentar los que deben ser, los que no deben ser, los que definitivamente serían perjudiciales para el país. Obviamente tiene alguna ventaja el presidente de la República si se lanza a la reelección en virtud de que está en ejercicio y estaría en campaña, pero a su vez el país sí quiere otras alternativas que pienso que podrían ser dos más a partir del presidente. El resto son personas que lo que quieren es notoriedad. Hay personas pues, que son totalmente nefastas para nuestro país, para nuestra ciudadanía y para el progreso, como es el señor Issa, ¿no? Pero se ha de lanzar porque los intereses personales van más allá de los intereses del país. Y sin duda... En todo caso, la ciudadanía tendrá que escoger mucho lo que tendrán que ver. Ahora, pero esa digamos que gama de precandidatos, lo que hacen de alguna u otra forma es, tanto de izquierda, de derecha, de centro, de abajo, de arriba, simplemente es dividirse y generar que la posibilidad de alguien con mínima aceptación electoral pueda llegar al poder. Sí, efectivamente, vamos a tener pues una proliferación de candidatos. Todavía no están definidos, estamos en las fechas de definiciones. Por ahí unos que habrán lanzado sus nombres como globos de ensayo. Hay otros que no llegarán ni a los 2 puntos porcentuales. Pero tenemos que ver cómo se define el asunto todavía en lo posterior. Esto refleja también que la situación institucional del Ecuador, y le voy a dar a cambiar el otro tema, sobre esto de lo que significa para nuestro país la intervención en la Corte Electoral, estos juegos políticos, este manejo político que no solamente ha sido de este, sino de otros gobiernos, refleja que el Ecuador todavía no termina de asentar esa institucionalidad como tal de la que hemos siempre hablado, doctor Pazley. Bueno, eso es nefasto. La institucionalidad en nuestro país ha sido utilizado de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo le convenga a las personas que están en el poder. Vemos nosotros como el Consejo de Participación Ciudadana se le cuadra a una comisión del Congreso porque lo amenazan con enjuiciarlo políticamente y nombran a un presidente del Consejo de la Judicatura contra un nombramiento que ya estaba efectuado. Revocan el anterior y le hacen caso a esta asamblea. Justamente sabemos quiénes eran los interesados en esto. Ahora se está procediendo con el presidente del Tribunal Máximo de las Elecciones y eso también se dice que es porque hay algunos casos pendientes que a alguien le interesa que se descalifiquen a otras personas. El pueblo se da cuenta, estamos cansados de eso y realmente es el abuso que se hace de los poderes. Tanto poder de izquierda como poder de derecha son malos cuando se los abusa en contra de la ley. Si los ecuatorianos estamos cansados, la pregunta que se pueden hacer los ecuatorianos también, doctor Pazley, es ¿hasta cuándo tenemos que soportar esto? Mientras la ciudadanía no esté bien educada, mientras no haya una cívica totalmente acentuada, valores y principios morales, aquí el que regala más sándwiches y colas es el que más opción tiene en sus mítines y en su electorado. El baratillo de ofertas nos hace esperar,
ofrecen el oro y el moro, y luego después cuando llegan al gobierno tienen gran problema para la ejecución del mismo, de tal manera que es el ciudadano el único responsable de su voto y de lo que pueda suceder en el país. Luego vienen las lamentaciones, que no me dieron esto, que pensaron, que yo creía, que sí, que no, pero sí tenemos que escoger bien a quienes vamos a ver. Doctor Paz, le voy a dar el paso a Mauricio Salem también, que está con nosotros, para que continúe con el diálogo. ¿Ah? Mauricio, adelante. Gracias, Javier. Roberto, un abrazo a la distancia. Y bueno, se ha dicho algunas veces que el tema de esta proliferación de candidatos reduce la posibilidad definitivamente de que se vayan consolidando liderazgos a largo plazo. Esta atomización de la votación también dificulta la gobernabilidad en el corto plazo, en el plazo inmediato. Estos son los problemas realmente. ¿Y de dónde nacen este tipo de problemas? Es básicamente porque los partidos políticos no ejecutan unas democracias internas debidamente llevadas para lo que fueron constituidas estas democracias internas. Y se ha vuelto un sainete en el cual se aprovecha un escenario para poder promover a los candidatos que los caudillos de dichos partidos tienen dentro de sus filas como los preferidos, dejando de lado la atención de los adherentes o los afiliados. En este sentido, ¿crees que esa proliferación de candidaturas en una tendencia del centro izquierda hacia la derecha se generan en un número no menor a 8, 9 o 10 candidatos? Esto pueda provocar que el populismo siembre en terreno fértil. ¿Creerías que esa es una opción cierta a estas alturas? Buenos días, Mauricio. Me pareció escuchar que estabas por Ucrania, que habías ido de refuerzo a la toma del Donbass, decían, ¿no? Bueno, tú tienes bastante razón en decir que los partidos políticos han tenido no muy buen desarrollo dentro de su historia, aunque también hay partidos de fuerte arraigambre, como la izquierda democrática, que se encuentra atomizado, se encuentra dividido justamente por intereses de grupos. Hay otros partidos que están resurgiendo, que hay una nueva etapa, que hay nuevos elementos, pero esto tiene que ser demostrado en el accionar. Más que el accionar de los partidos políticos, yo pienso que el problema es de una legislación que lo permite. Debería ser más estricta en el sentido de que si no cumple los procedimientos, no se lo inscribe, que si no cumple por el porcentaje de votación, se lo anula. Pero aquí las acciones de protección llueven para toda cosa y partidos que van a ser anulados no permiten que se los anulen. En fin, tener 12 candidatos en una elección de presidente, ni que fuera Estados Unidos. Nosotros tenemos ya que... Y en Estados Unidos no ocurre, ¿no? En Estados Unidos no ocurre. Por eso pongo irónicamente con una comparación. Pero sí tenemos que nosotros pensar en que el próximo gobierno tiene que empezar una verdadera reinstitucionalización del país. Y digo una verdadera porque después de haber pasado la famosa década, que realmente fueron como 14, 12 años de una oprobiosa dictadura, el que más ha hecho para descorreizar el país resulta que ha sido Lenín Moreno, porque los dos presidentes posteriores lo que más bien han hecho es elevar el nivel de estas personas que ya estaban como partido político desapareciendo en el Ecuador. De todas formas, sí hay que tomar como país, como institución, cartas para que no se den estos dispendios, que no solamente son personas, sino los recursos que tiene el país. La ley de elecciones, partiendo de la Constitución, todo tiene que ser reformado, y eso sí, los próximos candidatos deben tener bien en cuenta que ya se ha dicho la máxima que entre los 100 primeros días o 90 primeros días de gobierno se pueden hacer todo lo que se quiera hacer, porque tendrán el apoyo popular y ya después lo pierden. Lamentablemente es así, porque nuestro país prácticamente se está haciendo, si ya no es ingobernable. Si no hay esas reformas, no vislumbro soluciones para nuestro país.
Gracias, estoy de acuerdo con ello, además de que la desinstitucionalización del Ecuador hace de que quieran permear estos caudillos que lastimosamente son los que imponen los candidatos y que al final del día los ciudadanos somos los que nos lamentamos de sus resultados. Y adicionalmente a ello, tú trajiste el caso de Izquierda Democrática. Ya vemos que la misma Izquierda Democrática, que está basada en el Código de la Democracia y que dice que se regirá por sus propios estatutos, pone un candidato que la militancia no está de acuerdo. Entonces, ¿qué tipo de democracia interna estamos hablando en los partidos políticos tradicionales? No se diga los nuevos, que fueron constituidos como, en la mayoría de los casos, como industrias electoreras, y que hoy vemos que ponen a disposición esos vehículos para que gente que quiera acceder o los alquile o los compre o qué sé yo, para efecto de poder promocionarse como candidatos. Yo creo que si no ponemos eso en su real dimensión, vamos a seguir teniendo estos problemas de elecciones en las que tengamos gente no apta para los cargos que son propuestos. Un abrazo, Roberto, y le doy el paso a la cabina. Gracias, al siguiente. Gracias, Mauricio. Doctor Pazley, mucho se habla sobre los candidatos, pero poco hablamos, y me incluyo, sobre los que escogen los candidatos, es decir, sobre el electorado. Y si tenemos un electorado que desafortunadamente, y hay que decirlo con claridad absoluta sin que nadie aquí se sienta espantado ni nada, si tenemos un electorado que tiene una baja educación, tiene una poca capacidad o una nula capacitación en lo que es la política pública, no es de extrañar los resultados de los candidatos que nos escogen. ¿Qué pasa con el electorado? Cuando volteamos a ver hacia quiénes son los que escogen realmente. Porque al final uno puede decir, oiga, ¿cómo es que escogieron a esta señorita o este señor que no tiene ni siquiera idea para el cargo? Pues alguien lo escogió. Pero nadie habla de eso. Claro, porque son mayoría o porque es un tema sensible, porque significa mirarnos a nosotros mismos a saber qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Qué pasa con el electorado? Ese es el electorado que quieren tener estos grupos políticos que quieren aprovecharse de los gobiernos de los países de Latinoamérica. El electorado que no razona, el electorado que no distingue lo bueno de lo malo, el electorado que solo acepta las dávidas y las promesas mesiánicas del líder caudillista, eso es lo que quieren tener. Por eso es que durante 14 años no se trabajó en forma efectiva para elevar la educación en el país, y más bien se dedicaron a trabajar en lo que significaba inversión de dinero, que es donde se hacen obras que puede ser visible, pero en el contexto mismo de la formación no existe. Aparte que con el cuento de la disrupción promovida por todos estos progres genéricos saopaulistas, poblanos, ahora todo lo malo se transforma en bueno. Ahora no hay ética, no hay moral, no hay disciplina, no hay religión, y eso es lo que está de moda. Y los grandes problemas surgen cuando no existe la norma, o existiendo la norma no es respetada. Ese es el electorado que escoge al más agradable, al que habla más bonito, al que se presenta mejor en las cámaras. Entonces, es necesario que venga la nueva tendencia, una nueva generación de militantes, una nueva generación de políticos, de reales políticos, que sean políticos dedicados a servir al pueblo y no para servirse del pueblo, que sean elementos nuevos que surjan de una juventud que quiere cambiar el país, pero no a cuenta de juventud, hacemos todo por la juventud, ponemos todo la juventud y no caminamos. Siempre tenemos que unificar juventud con experiencia, pero tenemos que avanzar concomitantemente a atender los problemas financieros, de seguridad, que son los más graves que tenemos en el país, del trabajo, de inversiones.
la educación no puede ser descuidada. De tal manera que, compartiendo su criterio, que si no se educa al pueblo, si no se instruye, si no se crea una cultura sólida, con conocimiento, con cívica, con ética, con moral, vamos a tener siempre el caldo de cultivo para que estos caudillos puedan seguir manejando el electorado como bien quisieran. Desde ese punto de vista, los partidos políticos tienen que cumplir con establecer su sistema de educación interna para que formen a sus elementos, a sus cuadros. Y no es que llegan a la presidencia, no tienen cuadros, y lo que hacen, ven tú, y van a coger a los mismos de siempre que han estado acostumbrados a mangonear y a dilapidar los recursos. Clarísimo. Hay que tener más coherencia dentro de nuestra política como país. Clarísimo, doctor Pazley, y sin duda es un camino duro a seguir, pero hay que hacerlo. Algún momento hay que empezar a transitarlo. Muchísimas gracias por sus opiniones en esta mañana de miércoles 14 de agosto en Diálogo de Radio 99. Doctor, siempre un gusto y un placer. Que tenga buen día. Gracias, a las órdenes siempre. Gracias. 8 de la mañana con 31 minutos. Nos